Dios les bendiga, queridos hermanos en Cristo. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Gracias por conectarse en este día. Hoy tenemos un programa que estoy seguro que va a ser de bendición para muchas personas, que nos va a ayudar como iglesia de Cristo para comprender algunas doctrinas que han surgido a través de la historia de la iglesia en el siglo pasado, que algunas personas se encuentran cautivas en ciertas formas de pensar y doctrinas que son erradas. Pero nuestro propósito es ayudar, nuestro propósito es amar, extender el amor, la gracia de Dios. Dice la Biblia que con misericordia y verdad se corrige el pecado o se corrige también la falsa doctrina cuando hablamos la verdad con amor. Y hoy tenemos entre nosotros a un hermano muy querido, el testimonio de un pastor ex-unicitario que ha pasado por un proceso difícil, lo hemos tenido en nuestras oraciones, pero antes de darle su tiempo y de poder entrevistarlo, les animo a que le des un like a este video, que compartas esta transmisión para que sea de ayuda a otras personas. Y también quisiera compartir una introducción que tengo sobre este tema. Tengo un sitio que se llama firmesenlaverdad.com. Era un sitio que surgió en mi corazón hace mucho tiempo para ayudar a la gente que tenía preguntas bíblicas, personas que habían caído en sectas, en falsas doctrinas. Se llama firmesenlaverdad.com, lo que necesitas conocer para no ser engañado y dañado. Y es un sitio que algún día lo voy a continuar añadiendo artículos, pero lo tengo ahí descuidado de varios años. Pero voy a ir al artículo que trata acerca de las iglesias unicitarias y les voy a compartir brevemente la historia y el surgimiento. Bueno, resulta que ustedes saben que el movimiento pentecostés o pentecostal surgió en 1903, 1906, viene de la rama metodista del movimiento de la santidad. Hubo un avivamiento en Los Ángeles, California, que se llama el avivamiento de Azusa, donde comenzaron a enfatizar las lenguas como una segunda experiencia posterior a la salvación. Y el 15 de abril de 1913, un ministro pentecostal canadiense que se llama R.E. McAllister o R.E. McAllister predicó un mensaje enfatizando la necesidad de que el bautismo sea en el nombre de Jesús, porque históricamente desde Mateo 28, 19 Jesús dijo que hiciéramos discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tradicionalmente la iglesia por 20 siglos ha bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en el libro de los Hechos vemos ejemplos donde se bautizaba en el nombre de Jesús, identificándose con la salvación de Jesús. Entonces este ministro enfatizó esa necesidad del libro de los Hechos, que era necesario bautizarse en el nombre de Jesús para salvación, y al culminar bautizó a varias personas solo en el nombre de Jesús, rompiendo la forma acostumbrada de hacerlo de acuerdo a Mateo 28, 19. Y estuvo allí presente un apasionado evangelista australiano que residía en Canadá y después vendría a Estados Unidos, se llamaba Frank Ewart, quien fue convencido por McAllister de la necesidad de bautizar únicamente en el nombre de Jesús para salvación. Frank Ewart, que nació en 1876, murió en 1947, comenzó una campaña convenciendo a muchos ministros pentecostales más que el bautismo en el nombre de Jesús era lo que Cristo quiso decir cuando envió a sus discípulos a bautizar en Mateo 28, y estableció como base el libro de los Hechos, donde se menciona que los nuevos creyentes fueron bautizados en el nombre de Jesús. Su posición fue que la Trinidad, que había sido creído históricamente por siglos, era una doctrina que no era bíblica, que el nombre de Dios Padre es Jesús y que por eso Jesús dijo que los bautizaran en el nombre en singular, no dicen los nombres, sino en el nombre y no en plural en los nombres, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y para Ewart eran manifestaciones de Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Y el nombre en singular en el que debemos bautizarnos es solamente Jesús. Ese fue su énfasis. Entonces, Ewart comenzó a proclamar esta nueva doctrina por todas partes. Muchos empezaron a creer en esta enseñanza, empezó a publicar muchos artículos en un periodo pentecostal, convenció a muchos y ocasionó un debate muy fuerte dentro de la denominación de las asambleas de Dios. Y es allí donde varios ministros en 1916, las asambleas de Dios determinaron que Ewart estaba enseñando falsa doctrina en cuanto a la Trinidad, el bautismo y la salvación. Y resulta que 156 ministros fueron confundidos y abandonaron las asambleas de Dios, y con esos 156 pastores en 1918 se forma la Asamblea de Iglesias Apostólicas Pentecostales, y desde entonces esta doctrina se expandió
principalmente convirtiendo otras iglesias pentecostales a su nueva doctrina, y hoy día constituyen diversas denominaciones con miles de iglesias y algunos millones de miembros en el mundo. Se caracterizan por enfatizar la unicidad de Dios y negar la doctrina histórica y bíblica de la Trinidad, y que muestra que hay un solo Dios verdadero. Dicho sea de paso, no creemos en tres dioses, sino en un solo Dios manifestado en tres personas distintas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y algo que caracteriza a estas iglesias es que tienden a llamar a los otros cristianos trinitarios de una forma despectiva, como que están en falsa enseñanza, y enseñan la necesidad del bautismo en el nombre de Jesús como medio de salvación. Y ya para terminar, antes de presentar a nuestro invitado, las doctrinas características de este movimiento son la negación de la doctrina bíblica de la Trinidad, un bautismo en el nombre de Jesús para salvación, el bautismo como requisito o medio para ser salvos, hablar en lenguas como fruto necesario de la salvación en cada creyente, y un estricto legalismo en el vestuario femenino, prohibiendo a las mujeres el uso de maquillaje, aretes, joyería y pantalón, requiriendo que usen el pelo largo y el uso del velo en la iglesia, y una frágil doctrina de la salvación donde la gente en ocasiones duda de la salvación porque piensan que se pierde fácilmente por algún pecado en sus vidas. Entonces, esto es en resumen lo que son las iglesias apostólicas o unicitarias, pero esto es lo que yo les comparto. Vamos a escucharlo de la boca de alguien que fue parte de este movimiento y que el Señor trabajó en su vida. Y bueno, le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano, el pastor Daniel Morales. Hermano Daniel, sé muy bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor, que Dios le bendiga a todos los hermanos también que nos están escuchando. Así es, ¿no? Una bendición que estés con nosotros, y nuestra oración y deseo es que, pues, que abras tu corazón, que te sientas aquí como en casa, como hermanos en Cristo, como amigos, y que puedas abrir tu corazón para ayudar a personas que quizás están ahorita dentro de este movimiento. Entonces, platícanos. Me gustaría empezar con la pregunta, con tus propias palabras. ¿Cómo describirías tú como pastor en la iglesia unicitaria? eh, ¿Cómo describirías el movimiento unicitario? ¿Qué es? Bueno, básicamente ellos se autodefinen como los verdaderos creyentes en el monoteísmo bíblico. Ellos se autodenominan también como la verdadera iglesia del nombre y la verdadera iglesia apostólica. Son estos tres elementos: monoteísmo, iglesia del nombre, verdadera iglesia apostólica. Lo, lo promueven este discurso para seguramente provocar identidad y diferenciación. Le interesa mucho a la iglesia unicitaria diferenciarse de todo movimiento trinitario. Ellos enfatizan mucho en la palabra unicidad. Ellos son los creyentes en la unicidad, a diferencia de la palabra Trinidad. Todo está hecho con la intención de establecer esta diferenciación con la iglesia trinitaria, básicamente. Es un movimiento que pretende hacer su conexión con Hechos de los Apóstoles, sobre todo con la predicación de Hechos 2:38, de la cual extraen o fundamentan doctrina a través de esa predicación. Qué interesante. Y siempre decimos en el seminario bíblico en línea que dirijo, siempre hablamos en cuanto a las reglas de interpretación bíblica, que hay distintos géneros literarios, y en el libro de los Hechos siempre decimos que es de carácter descriptivo, porque describe la iglesia naciente primitiva, no necesariamente doctrinal prescriptivo. Entonces, ellos toman Hechos 2:38, que se bautizan en el nombre de Jesús para el perdón de pecados, y yo creo que sería uno de los textos claves, ¿no? Que le dan Eh, identidad al movimiento. Exactamente, es el texto, digámoslo así, el texto clave que le da identidad al movimiento. Hay un acercamiento, como bien usted dice, a la Biblia muy selectivo. Bueno, eso evidentemente que es un error, ya que seleccionan ciertos pasajes que, claro, ellos los pretenden
proponer como fundamento de la doctrina, son selectivos ante el argumento, por ejemplo, que usted dice es un libro más descriptivo que prescriptivo, o histórico más que otra cosa. Como Sí, como, unicitario como diría, cuando tomaban piezas, por como un ejemplo, si unicitario le tomaban piezas, diría, disculpa, adelante, sí, sí, sí. no, no, un unicitario le diría, pero está inspirado por Dios, Sí, está claro, inspirado no, por por Dios. supuesto que lo es, claro. Entonces, buscan esos escondrijos, esos recovecos, digámoslo así, Sí. eh, epistemológicos, si se podría decir, donde se fundamenta todo el error doctrinal. Así es, no, lo que compartía es de que así como es un momento único cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia y no necesariamente de ahí puedes construir una doctrina de decir que es una experiencia posterior a la salvación, porque en Efesios 1:13 dice que somos sellados con el Espíritu Santo Claro, cuando creemos, no cuando hablamos en lenguas, y también cuando tomaban pedazos de la ropa de Pablo, la ponían sobre los enfermos y sanaban. Por supuesto que no es algo prescriptivo o doctrinal para la iglesia, sino es algo descriptivo de lo que sucedió, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado de siempre interpretar la Biblia con consistencia teológica de lo que la Biblia enseña de ese tema en todas partes. Ahora, hermano, tú eres, platícanos en qué ciudad radicas, de dónde eres. ok. Yo, bueno, soy chileno, ciudad de Santiago de Chile, comuna de Pudahuel, 40, no, 38 años, tengo 38 años viviendo acá en la comuna de Pudahuel, Tremendo. en ¿Cuántos millones de personas hay en Santiago? poco más de 8 millones de personas, Wow, bastante grande. una ciudad muy Es grande. la ciudad más grande de Chile. Sí, es la ciudad más grande de Chile y concentra casi el 50% de la población chilena. Qué bien. Un Oye, país. a los mexicanos nos encanta la salsa y el chile, pero ustedes no comen chile, ¿verdad? No, sí hay varios que les gusta el ¿Sí? ají. Acá le dicen ají. Ají, exacto. Ají le dicen al chile. Ajá. Qué Sí, intere sí. ¿Sí se conoce el ají allá? O Sí, sea, ¿sí claro. lo utilizan? Oh, muy bien. Mi señora es fanática del ají. Qué bien. Nosotros como mexicanos es algo constante. Te iba a preguntar, platícanos, em, ¿cómo llegaste al movimiento unicitario? ¿Naciste en una familia unicitaria? ¿Fue una conversión en tu vida? Platícanos. Muy interesante, pastor, porque una de las cosas que más me preguntaron cuando salí es si yo había sido siempre unicitario, poniendo en sospecha de que a lo mejor yo era trinitario y luego me vine para la universidad y después de nuevo a la Trinidad, lo cual no es así. Mi madre, eh, ella es unicitaria desde que yo nací, o de antes de que yo naciera, y Wow. fui criado, cuando hablábamos de Biblia o cualquier cosa cuando era niño yo, ella me hablaba de la unicidad dentro de su herramienta, dentro de lo que ella sabía. Pero en realidad yo no era convertido, yo eh, en el mundo totalmente entregado a los placeres, al mundo. Me gustaba el metal, recuerdo que mis sueños eran recorrer el mundo y ser sonidista, yo soy sonidista de profesión. De Eh, verdad, wow. sí, sí. Y recorrer el mundo, tenían esa vida bohemia, conocían muchos metaleros, y bueno, todo eso, hasta que un Sí. día fue algo muy tremendo, porque un día, pastor, yo desperté un día, y no puedo explicarlo cómo, pero yo desperté con una necesidad profunda de Dios. Fue un tema de que, bueno, yo vi la conversión de mi hermana, ella estaba entregada a las drogas, drogadicta total, Wow. eh, microtráfico, todo ese mundo perverso, y yo vi cómo ella se convirtió. En ese tiempo yo recuerdo, esto fue hace 18 años atrás, o 16 años atrás, entre 16 y 17 años atrás, yo recuerdo que caminaba por la calle y yo me preguntaba muchas cosas, si Dios era real, si Dios era real, si Dios existía. Y una de las cosas que yo dije, yo no me acuerdo, bueno Señor, o bueno Dios, si eres real, eh, que se convierta mi hermana, que veo yo un cambio en mi hermana. Wow. Y Wow. pasó, y cuando eso pasó yo Tremendo. quedé así muy impactado, porque bueno, todo aquí, usted sabe, esto es Latinoamérica, todos vivimos como en la población, todos se conocen, eso fue muy conocido.
Y, y meses después seguían estas preguntas, pero un día, yo recuerdo todavía, ese día yo desperté con un hambre de Dios, pastor, tremendo. Yo no, yo le dije a mi sobrina, en ese tiempo era pequeña y chica, necesito escuchar una alabanza. Y ella me mira así como sorprendida, se volvió loco, porque un metalero totalmente, no sé, hay algo que necesito. Entonces, lo Wow. primero, obviamente, que uno recurre es al círculo familiar. Tenía un amigo, un vecino todavía, y él me invita a la iglesia unicitaria. No fui con mi madre porque mi madre trabajaba, todo eso, entonces no fui a la iglesia de ella, pero fui con mi amigo a la iglesia. Y claro, era tanta la necesidad que yo tenía de Dios, que cuando yo entro a la iglesia unicitaria, están tocando una alabanza mm, y muy bonita, y yo recuerdo que esa alabanza la había escuchado de los labios de mi mamá, y era muy bonita, entonces yo tuve que hacer ahí, estaba haciendo resistencia, y de repente, pastor, en mi mente, yo digo, tengo que tomar una decisión. Me entrego a ti, Señor, y cuando yo digo, me entrego a ti, Señor, y tengo testigos que están vivos y pueden dar testimonio de esto, yo caí de rodillas y caí de frente, no caí hacia atrás, ni perdí Sí. la conciencia, ni nada de eso. Yo caí de rodillas hacia el frente, humillado total, Amén. llorando. Lloré, habré llorado por 1 hora y media, y no Wow. podía levantarme. Me tuvieron que ayudar a levantarme. De hecho en esa iglesia no era costumbre que, yo en ningún momento vi algo así. Yo simplemente caí de rodillas llorando, y entró una conciencia, pastor, de culpabilidad de pecado terrible. Pasaron 3 días casi que no podía comer. Wow. Yo lo único que sabía, mira, yo había leído la Biblia, mi mamá me leía la Biblia cuando niño, pero había una conciencia en mí terrible de pecado, de todo lo que yo hacía, pensaba, decía, todo era desagradable ante los ojos del Señor que es santo. Así es. Esa era la sensación que yo tenía Ujú. y no sabía qué hacer. Entonces, Tremendo. eso, O sea, eso es una experiencia de conversión del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso se muestra como algo muy especial del Señor buscándote, alcanzándote y encontrándose contigo. amén. Sí, sí, hasta el día de hoy yo me emociono porque mi vida cambió. Hay tantas cosas que pudiera contar. Fui a jugar un partido de fútbol y se ponen a pelear los muchachos. Y de repente a mí van y me pegan un puñete, y hay algo en mí, adentro mío, dice, tú eres distinto. Y no Wow, devolví, retrocedí, y todos mis amigos se dieron cuenta de que algo, decían, algo le pasó a este, porque yo era uno de los más violentos. wow, Entonces, eh, el tema es que entró un hambre, ya rechacé totalmente el mundo, lo único que quería, yo llegué a la casa, tenía un montón de discos de metal, los tomé todos, los boté a la basura. wow. Entró un hambre por la palabra. Yo siempre, pastor, fui malo para leer, siempre. Eh, un libro de 100 páginas y yo me demoraba 3 meses en leer, pero la Biblia me la devoré, la leía, me acostaba con ella, me levantaba con ella. Qué Quería más de hermoso. Jesús, quería estar martes, jueves, domingo, todo el día. No, fue así de tremendo. Y, y bueno, una de las primeras cosas que hace los unicitarios, a todo esto, quiero dejar muy claro de que no me encontré con malas personas ni nada de eso. Simplemente ellos están repitiendo un patrón, porque me toman, me llevan, me invitan a las casas, y pero lo primero que hablan, yo creo que no lo reflexionan mucho, es el tema de no somos como los trinitarios. Mm. Mira, la Trinidad es falsa, la Trinidad es así, la Trinidad es esa. Entonces es inmediato. No O me sea, hablaron. en vez de comenzar a explicarte lo que es la salvación, cómo orar, cómo tener comunión con Dios, cómo abrir tu Biblia,
es la identidad, ¿no? Nosotros Eh, no somos trinitarios, sí, exactamente. sí, ajá, Lo otro, hay de los otros elementos. Te hablan un poco de la oración, pero todo es muy rudimentario. ujú, Todo es muy básico. Tampoco estoy diciendo de que hoy tiene que haber una profundidad, no, no, sino que es como lo secundario. Lo primero es armarte y entender tu identidad, que tú no eres trinitario, porque te advierten, te vas a encontrar con gente que cree en tres dioses, que ellos están equivocados, están mal, y ahí empieza, hablé con el pastor, pasan un tiempo y él me empieza a hablar del bautismo, y uno no se pregunta, yo en ese tiempo, uno es como un bebé, finalmente, como un niño, que tú vas a hacer lo que te dicen tus líderes prácticamente, porque tienes también una idealización de la iglesia, donde, bueno, ellos están en el liderazgo, son todos buenos, son todos correctos, y lo que me van a decir, estoy seguro que me lo van a decir llenos del Espíritu Santo, por lo tanto uno va y hace caso. Por otro lado, o aunque uno lee mucho yo por lo menos leía mucho la Biblia, no había sistematización en mí. O ujú, sea, había mucho flujo de conocimiento, pero no había orden en esa información. exacto, sí, Entonces, ahí me bauticé y empecé a servir. Después pasó un año, me pusieron como líder juvenil. Después pasó un tiempo más, 2 años más, me pusieron como... perdón, quisiera hacer una pausa. Cuando te bautizaste, obviamente Ajá, ahí te explicaron que el bautismo en el nombre de Jesús era lo que te salvaba, ¿verdad? claro, claro. Pero ahora reflexionando, viendo hacia el pasado, o sea, cuando tú clamaste al Señor y caíste de rodillas y hubo frutos en tu carácter, como no devolver un golpe cuando antes eras violento, peleonero. No, o sea, reflexionando hacia el pasado, ¿tú ves que el Señor te alcanzó y te perdonó en esa ocasión que tú clamaste y confiaste en Él? O sea, tú puedes reflexionar ¿cuándo ubicarías tu momento de salvación? Buena pregunta. Yo creo que ahora mirando hacia el pasado, mi momento de salvación es ese. Cuando yo, cuando yo caigo de rodillas, cuando yo me arrepentí y yo tomé conciencia del pecado, yo en ese momento, ahora estoy mirándolo como pastor, en ese Sí, momento yo debería haber sido tomado y me debiesen haber enseñado. No hubo eso, sino que después vino la desesperación de la culpabilidad. ujú, Entonces, después me explicaban de que, bueno, en el bautismo y solo en el bautismo, ahí se produce el perdón de pecado, por lo tanto yo debería bautizarme y el perdón de pecado tiene que ser en el nombre de Jesús, el que te bautiza tiene que invocar el nombre de Jesús para que haya verdaderamente ese perdón de pecado en tu vida. Y así llegué al bautismo. ya, Después hubo una insistencia de que había que hablar en lengua sí o sí, porque si no, no tenía el espíritu. Y si no tienes el espíritu, bueno, solo cumpliste con una parte nomás. Así se mm, presenta, estás cumpliendo con una parte nomás, necesitas cumplir con esto otro, porque si no, no. Mira, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar ujú. en el reino de los cielos. Entonces, claro, ahí toman Juan en el capítulo 3 y toman que el agua es el bautismo en el agua y el espíritu es el hablar en lengua. Y mucha gente batalla con eso hasta que hablan en lengua, hasta que tienen un don de Dios que hablan en lengua. Y ahí sí eres bautizado con el don del Espíritu Santo. Antes Pero, no puedes hacer ningún servicio en la iglesia, en muchos lugares. o sea que las lenguas son necesarias para mostrar que el Espíritu Santo está en ti y que entonces estás equipado para servir a Dios, y si no, no te lo Exactamente, permiten. Ahora, exactamente. o sea que en la doctrina o en la teología unicitaria, tú tienes que hablar en lenguas, o sea, las lenguas la ven como algo universal, no lo ven como uno de los dones, sino No, lo ven como el bautismo y la manifestación del Espíritu. mire, a través del tiempo, yo miré después, con los años después, había primero un discurso seco, serio, es decir, si no habla lengua no eres salvo. Todavía queda mucho de eso. Hoy día lo han romantizado, es decir, se ha dicho,
la señal inicial de que tienes el Espíritu Santo en tu vida y que el Espíritu Santo mora en tu vida es que habla en lengua, pero no usan la palabra eres salvo. Ahora, por implicancia, eso es lo que están diciendo en el fondo. Lo que subyace a la idea es el hecho de que tú no tienes que entrar en el reino de los cielos si no tienes el Espíritu Santo, y la evidencia, la única evidencia para tener el Espíritu Santo es hablar en lengua. O sea, hay una cuestión de identidad entre hablar en lengua y Espíritu Santo. Estaba viendo, recordando 1 Corintios 12, donde Pablo dice que el Espíritu Santo coloca a los miembros en el cuerpo como Él quiere y que a cada uno les ha dado distinto tipo de don. Y dice, ¿acaso son todos maestros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? O sea, mostrando, es una pregunta retórica diciendo que obviamente no todos tienen el mismo don, mostrando que no todos van a hablar en lenguas. Pero es interesante porque entonces en el movimiento, en este movimiento unicitario, no ven las lenguas como un don que el Espíritu Santo le puede dar a algunos, sino lo ven como algo para todos por igual, ¿verdad? Exactamente. En la mayoría, Ok, porque hay que mencionar aquí que hay distintas denominaciones unicitarias ok, y hay algunas que ya se han desprendido del concepto del hablar en lengua como morada del Espíritu Santo. ok, Pero sí dicen es necesario hablar en lengua para servir. O sea, prácticamente, de todas maneras, se genera esto como de cristianos como de segunda, los que no han hablado en lengua. ok. Como que hay algo que se están perdiendo y por lo cual no pueden servir. Se insiste mucho en el tema de la lengua, mucho, Eso definitivamente lastima la vida de la gente porque absolutamente. las personas dicen, yo no hablo en lenguas, entonces yo soy un cristiano de segunda categoría o yo no puedo, no tengo al Espíritu Santo, no puedo servir y me imagino que hay un sentimiento de culpabilidad, hay algo mal en Sí, mí o forzarles a fingir algo que no viene de Dios, ¿no? pasa, Sí, pasa mucho. Pasan adelante, están mucho rato orando, pero mucho, y empiezan a moverle los labios. También se produce una cuestión en el movimiento de que prácticamente que cuando hay un evento, hay un éxito rotundo si hay muchos, comillas, bautizados con el Espíritu Santo. Hay muchos que hablan en lengua. Entonces se lleva a un extremo evidentemente no sano, claro. un extremo enfermizo, y se frustra a las personas. Yo conocí muchas personas que no hablaban en lengua y no podían servir en nada. Qué triste. Y Este, una de las cosas que me despertó ante eso, disculpe pastor, es que adelante. precisamente yo tengo hermanos en mi iglesia que nunca han hablado en lengua. Y pastor, son excelentes cristianos. Son excelentes cristianos, yo me saco el sombrero con ellos. Excelente. Entonces, ¿cómo podía yo decirle a este hermano, mira tú, o a esta hermana, mira tú, no eres cristiano porque o te falta una parte? Son cuestiones como de sentido común. Claro. Y cómo la falsa doctrina tarde o temprano lastima de la vida de la gente. Y por eso es tan importante que la iglesia esté aferrada a la verdad de las escrituras, porque la verdad de Cristo nos liberta y nos hace vivir en su paz. Quiero preguntarte, ¿cómo sucedió ese proceso que llegaste a ser pastor? ¿Cómo sucedió esa hambre en tu vida o ese progresar dentro sí, para que llegaras a ser ordenado pastor? Claro. Sí, Bueno, yo quedé, como le decía, tenía ganas de servir al Señor, y prácticamente que la única área que había para servir fielmente al Señor era predicando la palabra. Yo mismo empecé a estudiar mucho, a prepararme mucho, a leer mucho la Biblia, porque eso es lo otro, lee solo la Biblia, no leas otros libros. Ese mucho se genera mucho ese discurso. Eso no está establecido en normativa ni nada, pero es excepto leer cultural. los libros de la organización, ¿no? Exactamente, Sí, exactamente. Entonces, después yo quedé a cargo, me dejaron a cargo porque tenía ganas yo de que debiésemos juntarnos acá, porque íbamos a una iglesia muy lejos. Después íbamos a otra iglesia también muy lejos, estamos hablando de 1 hora y media de recorrido en locomoción colectiva. Y bueno, yo digo, abramos un lugar acá, listo, usted queda a cargo, hermano Daniel Morales, usted va a ser el encargado de obra, le dicen acá. Muy del lenguaje
de los obreros, el encargado de obra. ¿Cómo se llama la denominación en particular en la que tú, Esa primera denominación se llamaba Iglesia de Dios, Voz en el Desierto. Ok, Y también era unicitario, eso es unicitario acérrimo. Tenía un apóstol, el apóstol José Ignacio Fuentes. wow. Y ahí estuve a cargo un par de años, del 2010 al 2014, acá, y después nos cambiamos a la Iglesia Pentecostal Unida. Y del 2014 aproximadamente hasta el 2020, 2021, por ahí, seguía yo como encargado de obras. Un encargado de obras es literalmente un pastor local, solamente que no le querían poner el título de pastor. Ahora eso cambió, ahora no existe el encargado de obras, ahora es Sí. pastor local o pastor nacional. El punto es que después me vieron mi constancia, fidelidad y todo eso. Nosotros arrendamos local, nunca pedimos dinero para nada, siempre fue a fuerza nuestra y arrendamos y bueno, vieron todo eso y ahí me ordenaron pastor. Y en esta ordenación de pastor duré un poco más de 2 años, me parece, hasta que ya decidí salir de la organización. O sea, Pero siempre pero en total, desde que comenzaste a estar como encargado de obra, ¿cuántos años que estuviste 14, prácticamente en el pastor? 14 años prácticamente en el pastorado. 14, sí, Tremendo. 14 años. Sí. Llevo 14 años trabajando en la comuna de Pudahuel, de Pudahuel y Loprado, en la zona poniente, es la zona poniente de la región de Santiago. Y esta denominación en la que trabajas es de las más grandes, perdón, que trabajabas, es de las más grandes denominaciones, organizaciones unicitarias, ¿no? Sí, mira, la organización, en ese tiempo, la Iglesia Dios Voz en el Desierto era la organización unicitaria más grande de Chile. Mm, Cuando me cambio a la Pentecostal Unida de Chile, pertenece a la organización unicitaria más grande del mundo, que es la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, UPC, ok. que el presidente internacional es David Bernard. Eh, pero esta organización en Chile no es tan grande, es pequeñita en comparación a la Pero en otra. el mundo es la más grande. En el mundo es la más grande. Sí. En el mundo es la más grande. ¿Cómo cuántos millones de personas serán? Me parece que ellos decían que son aproximadamente 5 millones de personas, entre Ok, 5 y 6 millones de personas contabilizadas. ok. Pero acá en Chile no es una corporación tan grande. Sin embargo, como le decía, entré, después me ordenaron pastor, estuve 9 años dentro de esta organización. De hecho, mi mayor tiempo de cristiano fue en la Iglesia Pentecostal Unida de Chile, porque eso es lo otro. Entre denominaciones unicitarias hay mucha competencia. Prácticamente no se hablan unas con otras. Oh, wow, qué Comparten tremendo. muy poco. Y eso que creen lo mismo, ¿no? Y eso que creen lo Casi, mismo. qué increíble. Sí, En varios de los puntos creen de lo mismo, pero sí hay mucha competencia. Hoy ok. día, con las nuevas generaciones, se están soltando un poquito más, pero en realidad existe ese clima de competencia, de no compartir mucho, solamente en algunas cosas muy, muy específicas. Entonces, lo que te guió al pastorado, ¿tú sientes que fue un anhelo en tu corazón de ayudar, de predicar la palabra, porque tú habías experimentado una transformación en tu vida al confiar en Jesús, ¿no? Sí, amén. Sí, yo lo único que deseaba, pastor, en ese tiempo, bueno, todavía, era que la gente conociera a Jesús. Amén. Yo andaba escribiendo Jesús, Jesucristo en todos lados. Wow. Dios te ama. Me acuerdo que rayaba. Bueno, cosas y lo único que yo quería era que la gente conociera la palabra, conociera a Jesús. Ese era Amén. mi mayor anhelo, mi mayor Sí. deseo. Qué interesante, qué interesante. Bueno, platícame, ahorita te voy a platicar acerca de la salvación dentro de personas que están en la iglesia unicitaria, porque es un tema interesante que veo evidencias en ti
de esa transformación de vida dentro de una organización que tenía una doctrina errada, ¿no? Que tiene una doctrina errada. ¿Cómo fue el proceso de ya pastoreando, sirviendo, procurando que la gente fuera salva? ¿Cómo fue el proceso en el que pasaste para abrir los ojos y decir, espérate, lo que me enseñaron, lo que estoy enseñando, aquí hay un error? ¿Cómo Claro. sucede ese proceso? Bueno, hace varios años atrás, yo cuando siento en mi corazón que tengo que predicar el Evangelio, ayudar a las personas, enseñar a las personas, y dije, bueno, me lo voy a tomar en serio. Y una de las cosas que hice, empecé a comprar una multitud de libros, muchos libros, y busqué en internet algún instituto bíblico, porque en ese tiempo no existía instituto bíblico de la denominación, y por otro lado, y no me llamaban, y algunas cosas que habían no me llamaban la atención, porque quienes impartían no tenían nada, no tenían ningún título en las cosas que hacían. Entonces yo encontré un instituto bíblico que se llama el Instituto Bíblico Nacional de Chile, el IBN en ese tiempo, instituto de corte pentecostal, pero bien ortodoxo, bien ordenadito. Y yo fui, hablé ahí, me matriculé, bueno, empecé a estudiar. Y ahí ya viene el primer desafío, porque, claro, los trinitarios no conocen a Dios. A ver, Wow. esa es la frase que comunican a todos. Pero cuando yo entro al instituto bíblico, yo miro, esta gente es cristiana, esta gente ama a Cristo, ama al Señor, adoran al Señor, son ejemplos de vida. Claro, porque cuando nos decían, mira, las locuras trinitarias, y nos muestran esa iglesia donde el pastor tiene superpoder y cosas locas. Sí, o sea, como de los falsos maestros de la prosperidad o algo así. Es claro, Sí, sí, claro. sí. Entonces te dicen, te ponen el peor ejemplo que pueden encontrar para decirte, este es el cristianismo Eso es trinitario. trinitario, claro, Sí, claro, sí, sí, exactamente. Esos son sí, los trinitarios. sí. O los Oye, católicos, eso hacen los son los católicos católicos romanos. romanos, ¿eh? Eso hacen los Exactamente. católicos romanos, te ponen a algunos sinvergüenzas lucrando con la fe y todos los católicos, wow, de la que nos libramos y la iglesia católica es la única verdadera, estos son puros pastores sinvergüenzas y te ponen Exactamente. sacan por ahí un sectario por allá y te lo ponen como que eso representa el cristianismo, sí, El protestantismo sí, entero, claro. exacto, sí, Y yo empiezo a interactuar con los profesores, pero hay algo curioso, y es que y yo he hablado con ex compañeros del instituto. Yo les dije de mi transición, mi cambio, y les dije, ¿por qué en ese tiempo no me dijeron nada? ¿Por qué no me tomaron y me confrontaron? Claro, porque cuando me escuchaban, a ver, y para la gloria del Señor, ellos venían con algo y yo sacaba mucha Biblia. Entonces, si hay algo que tiene el unicitario es que muchos tienen mucha Biblia. Si el qué problema es interesante. cómo la estructuran. Ujú. Entonces, claro, muchos hermanos trinitarios, y aquí le pido con amor a los pastores trinitarios, a mis hermanos trinitarios, a que tienen que estudiar y desafiar sin miedo, porque yo le decía a mis compañeros, ¿por qué nunca me desafiaron? ¿Por qué nunca me sentaron? Mira, vamos a ver la doctrina. Sí. No, me escuchaban y tenían esta sensación de que, no, que el hermano sabe harto, sabe mucho. Entonces, como que al mismo tiempo se forma una barrera, porque, claro, daba la sensación de que si venían hacia mí, tenían que venir muy bien preparados. Ujú. El punto es que esa fue una primera etapa de encontrarme con el mundo trinitario y darme cuenta que eran excelentes cristianos. Y habían buenos profesores, buenos hermanos, pero como le digo, nunca llegaron a mí. Habían profesores que por supuesto, y hermanos que por supuesto sabían, pero mucho más que yo, mucho más excelente, gente con títulos, con todo, pero nunca se atrevieron a traerme, quizá, y también yo mismo no se los contaba a todos, lo mantenía un poco en oculto. ¿Por qué? Porque yo sabía que había esta distancia entre trinitario y unicitario. Y yo no Ujú. quería que me echaran del instituto. Sí, claro. Entonces, yo lo comunicaba a algunos, ¿no? Entonces yo decía, bueno, me como el pollo y boto los huesos.
Sí, así voy ¿Cómo? a soy como de la secreta que no me bueno, que no. Claro. Ahora, de mi Oye, parte, sí, por lo menos no había ninguna intención tampoco de mí, no había ninguna intención de tomarlo a ellos y traerlo al tema de la unicidad. En algún claro. momento se me pasó por la No, cabeza, pero pero después ya fue. qué buen tema, perdón, hermano, traes, porque, en Hechos 18:26 dice la Biblia que cuando llegó Apolos, a Priscila y Aquila le tomaron aparte y le explicaron, con mayor exactitud el camino de Dios, ¿no? Y creo que, tenemos que estar preparados para ayudar y corregir en amor también a creyentes que caen en doctrinas que son incorrectas. Entonces, qué bueno sí, o sea, qué bueno que mencionas eso porque es verdad, tenemos que hacer eso y a mucha gente le da pena o no quiere que se vuelva algo confrontativo, pero Mm, parte del amor es equiparnos y por lo menos hacer el intento de guiar a la gente a la verdad, ¿no? claro, claro. Ese fue un primer encuentro, después ya en el pastorado, en la guía de las personas, siempre trataba yo de enseñar Biblia y le hacía el quite, yo me acuerdo, a temas complejos de las oraciones de Jesús, de ciertas palabras de Jesús, ciertas frases. Am, Se evita mucho, por ejemplo, en la iglesia unicitaria hablar del Hijo de Dios. En muchas iglesias unicitarias se evita, en otras no tanto, pero sí hay un deseo por quitar la frase Hijo de Dios. De hecho, toman las canciones trinitarias ¿cómo se llama? Las adulteran Les cambian, y las cambian y le quitan la frase Hijo de Dios porque le incomoda. qué interesante. Entonces, entonces, en esto yo siempre tuve preguntas y, y cada vez que tenía preguntas, y por eso es que yo soy un poco polémico con el libro de David Bernard, siempre iba al libro de David Bernard y ahí hallaba la respuesta. Qué interesante. Entonces, ay, pero ¿qué pasa aquí? Libro de Bernard, a ver qué dice Bernard, listo. Con eso me quedaba. Y eso es lo que yo transmitía. Y eso es lo que yo enseñaba cuando abordaba el tema de la doctrina, que era muy pocas veces. Entonces, eso es lo otro, que la iglesia unicitaria, los maestros, pastores, por lo general no están hablando doctrina. La gran mayoría de los casos no se habla doctrina, lo que se habla son frases clichés como no somos trinitarios, Pablo no era trinitario, Jesús no era, no sé, cosas así, frases clichés y todos gritan Ujú. amén. Existe ese refuerzo de identidad. Oye, y dentro de esta particular denominación existe mucho énfasis entonces constante a este fundador o este maestro, ¿no? David, que yo, así como quizá como los adventistas, que hay tanto énfasis en Elena de White, ¿no? Me imagino que algo así, Sí, que sí, o sea, enfatizan, sí. de hecho una vez estuve hablando con un pastor, porque empecé a leer después de años de nuevo, porque, a ver, mi deseo es siempre enseñar Biblia, entonces me empiezo a encontrar con las teologías sistemáticas Ujú, y, y empiezo a hacer, le empiezo, y ya, a ver, ¿cómo decirlo? Mis lecturas empiezan a ser distintas, empiezo a leer muchos libros, mis preguntas a los libros comienzan a ser un poquito más densas, más profundas, y comienzo a darme cuenta que Bernard, el libro de David Bernard, de la Unicidad de Dios, tiene mucho sofisma, mucha contradicción, por un lado apoya y después no apoya, mucha contradicción lógica, y me empiezo a dar cuenta de eso. Y empiezo a hacer preguntas a pastores amigos, eh, eh, o ex amigos, ahora varios mm, de ellos, ujú, y, y no habían respuesta, la verdad. Es más, algunos como que se me enojaban un poquito, eh, que estaba preguntando tonteras, que esas cosas no se preguntan, que qué estupidez de pregunta. Ese calibre de lenguaje, cuando comienzas a abrir la cristología, cuando comienzas a hablar de Cristo, del Hijo de Dios, comienzas a tener preguntas profundas acerca de Él, como dijo alguien, empieza a salir los sapos y las culebras. mm, Y, y comencé a darme cuenta de estas contradicciones, pero después yo lo trataba de obviar y me enfocaba en otras cosas, en la vida cristiana, en la iglesia, no sé, en otras cosas. Después del tiempo, ya tomé un curso en el Centro de Estudios Teológicos de griego y de hebreo, porque una de las cosas que hace, por ejemplo, David Bernard en su libro,
es que en varias ocasiones apela al griego. Entonces, claro, uno que es su lengua materna es español, no sabe nada de idioma, con suerte sé un poco de inglés, tú Ujú. vas y él te argumenta, oye, en el griego pasa esto. Y bueno, es tu líder, tu maestro, tú le crees, es un hombre que estudió teología y tú le crees simplemente. Claro. Pero ¿qué pasa que nos enseñó el Instituto Bíblico a ser crítico, a ir a los libros, a la gramática griega? Se empieza a darme cuenta de que, oye, pero esto que dice el hombre, no sé, del kai, del i, de este conector griego, Ujú, no es tan así como lo dice. ujú. Entonces empiezo a darme cuenta y se empieza a caer el ídolo. Sí. Entonces yo me pregunto una vez a un pastor y me acordé ahora, a ver, pero le digo yo, pero ¿tú crees entonces que Bernard es infalible? Porque no hay libros dentro de la denominación que haya una discusión. No sucede como en el mundo trinitario que, a ver, por lo menos aquí los arminianos y los calvinistas o de Calvino, hay un diálogo y hay hasta una discusión a veces, Claro. pero después, oye, somos hermanos, ya, somos Ujú. hermanos. Exacto. Pero acá no hay nadie que cuestione estos libros. Lo que dice Eugenio Domínguez, también es otro que escribe mucho, y que yo también empecé a revisar sus libros, y claro, ahora yo sabía de historia de iglesia, tengo libros de la historia de la iglesia, hay mucha falacia histórica, y empiezo a darme cuenta, empiezo a decir, Dios mío, a ver, estoy delante de gente que realmente está siendo honesta Mm, y está cayendo en mucha ignorancia, o hay gente que conoce la historia y la está manipulando. ujú. Entonces, bueno, el punto es que llega un momento en que yo digo, no, yo voy a enseñar, ya, voy a enseñar los atributos de Dios. Ya lo había enseñado antes, pero solamente me había enfocado en el amor, la bondad, la justicia, la misericordia, la mansedumbre. Pero dije, voy a enseñar los atributos de Dios desde un punto de vista cristocéntrico. ¿Cómo se ven los atributos de Dios, pero a partir de la persona de Cristo, del Señor Jesucristo? Sí. Ok, eso me obliga Ujú. a leerme el Evangelio al revés y al derecho, pero ahora dije, voy a hacer algo. Como encuentro que no es tan consistente el libro de David Bernard y el libro de Eugenio Domínguez y otros más, Ujú. lo voy a dejar de lado y con toda mi herramienta, ya hice un curso de metodología de la investigación, hice un curso llegué hasta tercer grado de griego bíblico, de segundo, Excelente. tercer grado de hebreo bíblico, entonces dije, ahora voy a echar a correr mi herramienta. Todo lo que acumulaste. Oye, ¿tú Exactamente. estudiaste una carrera secular en Chile? Bueno, soy profesional, soy sonidista profesional, eso estudié. Ah, eh, qué bien. Sí, el, eso fue sí, antes de ser cristiano. sí, claro, claro, Hubiese sido cristiano, hubiese estudiado lengua, hubiese estudiado claro, comunicaciones, no sé, algo distinto. exacto. Ah, qué interesante. Y, y todos estos cursillos que he Sí, tomado de Biblia es para sacar la licenciatura en teología bíblica, en sí, teología, perdón. sí, claro. Entonces, en esto comienzo a estudiar los evangelios y empiezo a hacer exégesis, interpretación bíblica y exégesis Sí. a todas las palabras, a todas las frases de Jesús. Bueno, me empiezo a dar cuenta de que, a ver, cuando Jesús ora al Padre, ¿qué dice Bernard? No, que la naturaleza humana le ora a la naturaleza divina. Ujú, Pero esto tuerce el texto, porque, a ver, si no puede ser, porque solo aquí hay una comunicación. Si la comunicación no es real, y empezaron así mis reflexiones, si hay una comunicación real, no puede ser que una naturaleza hable a otra naturaleza. Hay un alguien que ora y un alguien que escucha. ujú, claro. Y así sucesivamente con distintos elementos desde la perspectiva de la vida de Cristo. Ujú, Entonces me empiezo a dar cuenta que la única manera de sostener la unicidad es negando lo que dice el texto, es ujú, negando la naturalidad del texto. Y empieza ahí a darme cuenta de que no, aquí hay algo que está muy mal, aquí hay algo que está muy mal. Claro, porque el argumento siempre es que la Trinidad no se entiende y empiezan a mí, en mi mente, cuestionamientos de, bueno, ¿y por qué tiene que ser completamente entendible si estamos hablando de Dios, claro. del ser infinito de Dios? ¿Por qué tendría que yo cuadrarlo en mi mente? Y ahí me empezó a dar cuenta
de que la unicidad, como la promueve estas denominaciones autodenominadas del nombre, Ujú, esa propuesta es una forma de hacer entendible la Trinidad. Y en ese intento de hacerlo entendible es que tienen la obligación de manipular el texto. ujú. Porque claro, es modalismo, finalmente Dios Sí, como claro. Padre, después viene Dios como Hijo, después Dios como Espíritu, lo enseña con el agüita y el hielo y el vapor, Ujú, eh, eh, pero al final terminan mutilando de su propia personalidad a Jesucristo. mm, Y como no tiene salida, lo único que tienden a decir es que, bueno, Jesucristo es el Padre. mm. Entonces, afirman y reafirman que Jesucristo es el Padre. Claro, y Con usan Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. claro, Y pasajes, ajá, sí, exactamente, ocupan Juan 10:30, ocupan muchos claro, otros pasajes. claro. Bueno, te muestran verá, que solo Dios es el Padre, ahí en 1 Corintios 8:6 me parece. Y así que si hay un solo Dios y ese único Dios es el Padre, entonces tiene Jesús, Ujú, el Padre. Pero es una muy mala forma de hacer teología, una muy mala forma de hacer claro. exégesis. Entonces, me empiezo a dar Sí, cuenta de y me eso. imagino que existe el temor de caer en una especie de politeísmo, ¿no? Decir, oh, estás, si crees en la doctrina de la Trinidad, pero la doctrina de la Trinidad no dice que hay tres dioses. Sostiene firmemente que hay un solo Dios, que es lo que la Escritura apunta, pero un Dios que se ha revelado en el Padre, bueno, en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Claro. y, y se ha revelado en las Escrituras de esa forma, y así tenemos que comprenderlo. Ujú, Es un buen punto porque ujú, lo que yo me doy cuenta con la doctrina unicitaria es que no hay una aceptación del cómo Dios se ha revelado. ujú, Porque ocupa mucho este argumento. No es que los judíos no creían así, es que los judíos eran monoteístas, pero para ellos monoteísta es unipersonal. ujú, Monoteísmo es igual a unipersonalidad. ujú. Resulta que con las investigaciones, no sé si usted lo ha leído, de Michael Heiser, también de Larry Hurtado y otros, hablan de distintas vertientes del judaísmo. Por lo tanto, no necesariamente todo el judaísmo creía de la misma manera respecto del ser de Dios. Claro. Entonces, existen muchas falacias, la verdad, existen muchas falacias sobre las cuales se sustentan los argumentos. ¿Cuáles fueron, cuál fue el proceso de salir donde finalmente abriste los ojos y dijiste, ya está, esto no encaja? ¿Hubo algún versículo en particular o alguna porción de las escrituras que Y, fue sí, iluminadora para ti? mira, increíblemente fue la Teotocos. Interesante. En el concilio Increíblemente de fue. Éfeso, en el año Sí, 431, hablando de la cristología, exactamente, porque que empecé, el ser que estaba en María era Dios. es Sí. Dios, exactamente. Es Dios. Me empiezo a dar cuenta, me empiezo a dar cuenta que en el discurso, en la comunicación del mensaje unicitario, siempre se dice es que Jesús comía como hombre, dormía como hombre, caminaba como hombre, pero multiplicaba los panes y los peces como Dios y hacía esto como Dios, como Dios. Pero empecé a entender que esa frase tiene un contenido, un significado para ellos distinto, como lo diría un trinitario. Ujú. Es decir, si bien lo que están diciendo es cierto, Jesús lo hace como hombre, pero nunca deja de ser Dios. Entonces, Yes. la pregunta es, y que yo me hice esta pregunta, a ver, si Jesús nunca deja de ser Dios, lo que está en el vientre de María es la persona humano-divina, no es meramente una naturaleza, no es simplemente ahí está Jesús como hombre, ahí hay una persona Ujú. que es hombre y Dios en el vientre de María. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, sí. Exactamente, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y cuando nace, ¿quién nace? No nace un qué, nace un quién. Y Ujú. ese quién que nace es verdadero hombre y verdadero Dios. Y en el Exacto. vientre de María lo era también.
Entonces, Ujú. en ellos hay una negación. Dicen, no, Dios no nació, porque claro, ellos dicen, no, porque Dios es eterno. Claro, claro. Ujú, Entonces ahí yo entiendo que tienen una confusión de categoría. O ujú, sea, es decir, ellos confunden la personalidad con la naturaleza. ujú, Obviamente que mucho, y me atrevería a decir la gran inmensa mayoría, esa confusión de categoría es simplemente porque están repitiendo lo que dice David Bernard, lo que dice Eugenio Domínguez y algún otro por ahí, Mendizábal, son confusiones de categoría. Y entonces, yo entiendo, entonces si nace esta persona que es Dios y hombre, cuando ora, que por supuesto que es preexistente porque es Dios. porque es Sí, Dios, la claro. persona subyacente, claro, es Dios y es preexistente. Claro, ese es un punto muy Sí. interesante porque también lo pensé y dije, bueno, si esta persona es Dios y hombre, es necesariamente preexistente. Entonces, van a decir ellos, sí, lo que pasa es que la persona preexistente del Hijo es el Padre. Entonces, finalmente ahí, yo ahí hice clic, no, porque eso anula la existencia personal del Hijo de Dios y el Hijo de Dios solo pasa a ser una cáscara. Ujú, Entonces, la palabra manifestación, y ojo con esto, hermanos ujú, trinitarios, la palabra manifestación en el lenguaje unicitario tiene una carga distinta y un significado ujú, distinto a la palabra manifestación bíblicamente hablando. ujú, Y lo explica muy irrisoriamente, pero muy verdaderamente, en el sentido de verdad de lo que ellos creen, no en el sentido de verdad bíblico. ujú, Lo explica en un momento Jorge Mendizábal cuando dice, bueno, el Padre, Dios, es la guitarra y el estuche de la guitarra es el Hijo. ujú, Claro, él, suena muy, muy chistoso, pero eso es lo ujú, que creen. El Hijo viene a ser solamente la cáscara sobre el cual la persona subyacente es únicamente el Padre, solo el Padre es ujú, Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llegan a la cruz, uno le pregunta qué pasó ahí. Bueno, yo he escuchado a uno de apellido Dross decir que la humanidad y la divinidad se separan en el momento de la muerte, de la cruz. Entonces ujú, me empiezo a dar cuenta que en el núcleo de la doctrina unicitaria, pastor y hermanos ujú, que nos están escuchando, existe finalmente una negación de la encarnación bíblica. Y ahí, cuando entendí eso, y hasta el día de hoy me siento en mi corazón, ahí me doy cuenta que estoy en un error terrible. Y yo bajo, recuerdo que estaba en mi oficina y bajo a la casa y bajo un poco afectado y le digo a mi esposa se llama Gemima, ujú. Gemi, le digo yo, ha comenzado una transición en mi corazón. Wow. Y ella no entendía muy bien de qué estaba hablando. Y voy al baño y sigo pensando, no puede ser, hemos estado equivocados. Y me doy cuenta y empiezo, y ahí, claro, empiezo a mirar todo lo otro. Hay un error soteriológico, si tiene ellos adoran la fórmula bautismal en el nombre de Jesús, porque si el que te bautiza no dice literalmente con su boca en el nombre de Jesús, entonces no eres salvo. Wow. El Ujú, agua, tiene que nacer del agua, porque si el agua no te moja, no has nacido de nuevo. wow. Entonces, Ujú, entonces me empiezo a dar cuenta de todos los otros elementos. La hermana, hay algunos que enseñan, líderes, estoy hablando de altos líderes, no estoy hablando de la sí. periferia, altos líderes dentro del mundo unicitario, que enseñan que si la hermana se corta las puntas del cabello, entonces ha perdido gloria, Ah, ha tremendo. perdido gloria de Dios, ya no tiene la protección de ángeles. Su Yo leí tremendo. testimonio Sí. y empiezo a investigar porque curiosamente no encontraba nada en español. Entonces Ujú, empecé a buscar en YouTube en inglés y empiezo a leer los testimonios de cómo muchas hermanas vivían atormentadas y, ojo, hermanas fieles que hoy día sirven al Señor, ya sea en una iglesia pentecostal sana o en una iglesia bautista, hoy mm, día sirven al Señor, solo que decía que los testimonios de ellas vivían atormentadas porque una vez se cortaron el pelo y sintieron una culpabilidad terrible. Su wow, hijo, no sé, tuvo un accidente en la calle y ella pensaba que los ángeles la abandonaron. Entonces existe todo un terrible. cúmulo de doctrinas muy torcidas, muy malas, pero Qué claro, todo tiene que ver.
desde mi punto de vista, muy personal, no sé qué opinará usted, que todo parte por una equivocada concepción del Hijo de Dios. Y si en eso estoy mal, todo lo que va a brotar de ahí para adelante va a estar mal. Mi soteriología va a estar mal, mi eclesiología va a estar mal. Cuando empiezo a mirar cómo trazan la iglesia en el tiempo, claro, nosotros siempre dijimos, no, que pertenecemos a la iglesia de los apóstoles, y los apóstoles somos Sí, apostólicos, los pues, verdaderos apostólicos. sí, Pero resulta que con la lectura me empiezo a dar cuenta, oye, no, pues aquí hay un elemento importante que es la historia. A claro, ver, y me empiezo a dar cuenta que los testigos de Jehová dicen lo mismo, los mormones dicen lo mismo, que hay claro, un vacío histórico y que supuestamente ahora sí que se iluminó todo. No, no, ahí hay algo que no cuadra. A ver, cómo este claro, Dios todopoderoso, santo, eterno, que todo lo sabe y todo lo puede, iba a dejar el testimonio de su evangelio oculto por más de 1800 años. exacto, Algo no cuadra ahí. Entonces empiezo a investigar exacto. y claro, Ese es ahora el están problema diciendo, con los movimientos restauracionistas o con los movimientos sectarios y que exactamente, se consideran como el surgimiento de la verdadera iglesia hasta el siglo XVIII, XIX. exactamente. Y me doy cuenta, y ahora como ellos saben, y aquí yo me doy cuenta que lamentablemente y tristemente, yo sé que hay mucha gente que ama a sus líderes y que los estoy tocando ahora, pero por ejemplo, comenzaron a decir que que Casiodoro de Reina era unicitario, Mm, que el concilio de Nicea fue precedido por unicitario, y así sucesivamente, sí, todo y claro, y quiero ser em, honesto y muy cuidadoso en lo que voy a decir, pero lo digo con un espíritu totalmente de amor. Se están aprovechando de la ignorancia de la gente. mm, Claro, porque están diciendo Ireneo de Lyon era unicitario. ujú, Me acuerdo que yo escuché eso cuando lo dijeron, y yo tengo un libro de Ireneo de Lyon acá mismo en mi casa, ujú, y lo abro y no tiene sentido lo que están diciendo. Entonces ahí claro, dije, no, esto está mal, estoy esto es mentira y cómo yo, si yo pretendo hablar la verdad bíblica, a ver, yo tengo niños pequeños, tengo 3 hijos, y cuando vayan a leer la escritura, ellos están aprendiendo a leer, a escribir, mi hija ya sabe leer muy bien, y cuando me vengan con una pregunta, papá, ¿cuántas personas hay aquí? A ver, ¿a quién le oraba Jesús, papá? ujú, ¿Cómo yo voy a estar torciendo el texto bíblico? Entonces exacto. mi hijo y mi familia fueron un gran empuje para yo tomar la decisión porque yo me di cuenta que la única manera de sostener la doctrina unicitaria es mintiendo, es torciendo y es tergiversando la historia, la teología, la gramática bíblica, no teniendo metodología para extraer del texto bíblico, es la única manera. Entonces le conté a mi esposa bueno, ahí viene otro proceso. Ya cuando yo Claro, asumo totalmente en mi corazón de que esto es un error y que no solo es un error. Si es un error, yo, yo tengo un compromiso con la verdad. Si es un error, hay que sí, salir. cierto, así es. Entonces, yo siempre antes fui obstinado. Yo me di cuenta, pastor, de algo. Mire, Ujú, si no lo entendí antes, fue por mi orgullo. Alguien puede decir, no, que quizás a lo mejor era muy inocente, no sabía mucho de teología o de literatura. Sí, sí, pero a ver, no hay que ser experto en griego para saberlo. O sea, es sumamente claro. Es claro, porque mi abuelo fue unicitario. ujú, Escribió un librito de himnos unicitario. wow. O sea, perdón, lo escribió un libro de himnos siendo ya unicitario, mi mamá unicitaria, entonces había un cierto orgullo. Estamos De en la identidad, verdad. sí. Claro, es una No, cuestión es de... que es un shock, ¿no? No puede, el decir, mi familia ha estado equivocada en este aspecto, ¿no? Sí, Entonces, yo está en su tomo postura, sí. y me doy cuenta que esto es un error y estando en mi casa me doy cuenta de que, pero dar el paso, comunicar esto y salir, yo perdería todo. Perdería a mi hermano, la iglesia. Y voy y le digo a mi esposa,
Le digo, había comenzado una transición, eh, me di cuenta que estamos en un terrible error doctrinal. Hay que salir Wow. y quiero saber si estás dispuesta a sufrir conmigo, porque Dios es verdad. Llegué a la conclusión que estaba tan equivocado, porque desde el punto de vista unicitario, los trinitarios le han impuesto al texto bíblico, algo Ujú. que el texto no dice. Y me di cuenta con mi propia investigación que es totalmente al revés. La única conclusión que tú puedes llegar a leer honestamente la Biblia es que hay tres personas en la divinidad. Exacto. Sí, sí. Y me di cuenta que cuando el unicitario habla contra la Trinidad, y aquí hay que poner mucho ojo, ellos hablan en contra de una deformación de la Trinidad, ellos hablan en contra de la Trinidad mormona, que es totalmente distinta a la concepción trinitaria bíblica, ortodoxa Ortodoxa. e Exacto, histórica. exacto. Entonces, entonces ahí comienza otro proceso, pastor, de salir, de comunicarle a mi esposa me dijo, no, que ella no estaba dispuesta, y yo dije, bueno, Sí, es estoy que diciendo la verdad. es un proceso personal, un proceso de que tienes que abrir los ojos, que te tienen que explicar, Claro. guiar y, pues, obviamente, tú ya habías estado trabajando Dios en tu corazón, abriendo tu entendimiento y bueno, fue un proceso, me imagino, para tu esposa más largo, ¿no? Sí, claro, con ella, eh, eh, yo me senté con ella, no le insistí, le dije, mira, lo único que sé es que estamos equivocados y yo te voy a te voy a ir haciendo algunas preguntas, pero en la medida que pase la semana. Pero si yo estoy muy mal y estoy equivocado, bueno, tú eres una mujer de oración, porque mi esposa es una mujer de oración, ora por mí Lindo. y que el Señor me ayude. Pero si tú estás equivocada, pídele al Señor también para que a ti te ayude. Sí. Y ella empezó a orar y yo de repente en los almuerzos, en las comidas, le hacía ciertas preguntas, ¿cómo explica esto? Y claro, ella quedaba así, ¿cómo te lo han explicado? Hasta que de repente sucede algo. Llegué a ser presidente de jóvenes del distrito en la corporación y sucede algo, una diferencia que tuvimos con el presidente nacional de jóvenes. El punto es que me llevan a la Junta Directiva Nacional de pastores, de todo. Wow. No por una acusación de inmoralidad ni nada de eso, nada de Sí. eso. Era una cuestión solamente de desaveniencia, de cómo implementar un tema, Ujú, de las nuevas normativas, cosas así, ujú. meramente administrativas, Cosas administrativas, sí. cosas administrativas. Sí. Entonces, pero los chiquillos, los jóvenes, no- me dijeron, no, que el pastor Daniel no se quiere someter a nuestro liderazgo. Tema corto, me llevan hacia allá, listo, hablamos. Pero cuando yo me siento en esa reunión, ya comienzan a hacer muy mal las cosas, porque me citan a mí, me dicen, no venga con testigos. Ok, pero resulta que aparece el otro grupo, el que me estaba llevando, por cuestiones administrativas meramente, aparecen todos ellos como grupo. O sea, era yo solo y ellos. Entonces me empiezo a dar cuenta y yo oré al Señor algo, pastor. Yo dije, Señor, muéstrame si realmente el Espíritu de Dios está en esta organización. Wow. Yo eso lo oré mucho antes, pastor, mucho antes de que pasara este proceso Sí. en la dirección de jóvenes. Muéstrame si el Espíritu de Dios verdaderamente está en mis líderes, en mi organización. Y pasa esto, y fue un trato súper deleznable, súper malo. Eh, y bueno, yo de todas maneras no estuve ahí así como gatito, sino que de todas maneras yo le empecé a cuestionar ciertas cosas. A ver, en vuestra normativa dice esto, dice, porque dice que no hay que usar barba, dice que ustedes dicen culturalmente que casi que es como, no dicen que es un pecado la barba, pero es súper mal mirado tener Sí. barba. Eh, Qué interesante, lo el, opuesto a a otros grupos. Sí, sí, sí.
el anillo, mal visto el anillo. De hecho, en las conversaciones de santidad que ellos tienen salen la barba, el anillo, la falda de las mujeres. Wow, sí, puras Entonces yo le cosas empiezo a externas. criticar, yo empiezo ¿por qué estoy Evaluar. poniendo esto en contexto? Porque yo estaba midiendo el espíritu de ellos. Y le Ujú, empiezo a poner esto sobre la mesa. A ver, ustedes se fijan en esto, se fijan en esto otro, pero me está cuestionando a mí por simple hecho de querer hacer las cosas de manera correcta, porque ese era mi alegato, que no se estaba haciendo las cosas como la normativa mandaba, sino que ujú. se estaban haciendo otras cosas. Pero resulta que ante esto, ustedes guardan silencio. Y claro, yo quería mirar el espíritu de ellos y no, fue algo súper feo, fue algo súper malo. Bueno, Mm. no que hubo golpe ni nada de eso, pero una No, actitud claro, fea, claro. una actitud de, Una actitud que dejó mucho que desear en tu corazón de ver personas sumisas al Señor con humildad o con amor. claro, después de Sí. eso, yo llego a mi casa, mi esposa me dice, ahora sí estoy más convencida, y después me llama el misionero y me dice, ¿sabes qué, Pastor Daniel? Eh, quieren, eh, y se da vuelta. Ya, dígame de pronto, pastor, yo estoy tranquilo, Mm. tranquilo, porque estoy tranquilo. ¿Sabe por qué yo estaba tranquilo? Porque en el corazón yo sabía de que era la voluntad del Señor. Mm, No, quieren que des un paso al costado. Listo, ok, hágame la carta donde me piden la renuncia y yo renuncio. ujú. No, es que hace tú mejor la carta porque de renuncia nomás. No, le dije yo, usted hágame la carta y listo. El tema es que ellos, la directiva misma, habían, yo sé, yo estuve informado por alguien, Sí. nunca llegó a mis manos, pero habían hecho una carta terrible contra mí. Wow. Entonces yo le dije al misionero, mire, yo lo único que le pido, misionero, es que si van a hacer una carta hacia mi persona, que simplemente diga, te estamos pidiendo la renuncia. Porque si llegan a haber difamaciones en esa carta, yo me voy a defender, porque eso Ujú, es algo claro, intolerable. claro. Entonces, eh, el punto es que ahí llega la carta pidiendo la renuncia y todo el tema. Listo, renuncié. Y, y claro, yo encuentro que me tenían también ganas, porque hace mucho tiempo atrás yo envié una carta pidiendo explicación acerca de una situación, porque, pastor, lo que pasa en estas organizaciones, y lo he conversado con otros pastores, es que también se da, no en todo lugar, pero se hace un sobreenfoque en la falda, en la barba, en la vestimenta, en toda la estructura externa de un Sí, individuo, sí. pero soportan que, no sé, pastores que van en su tercera esposa estén bautizando y estén pastoreando. Qué terrible. Sí, sí, sí. Entonces, es Es como, increíble, como Jesús decía a los fariseos, ¿no? Hay de ustedes fariseos hipócritas que cuelan el mosquito y se tragan el camello, ¿no? exactamente, O diezman la menta, la ruda y el eneldo y se olvidan de lo más importante que es el amor, la justicia, la misericordia. exactamente. Sí, Entonces, sí. Oye, ellos y se, también, perdón, y también qué interesante, ¿no? Porque hay dos aspectos aquí. Uno es el aspecto doctrinal, errado, y el otro es el aspecto burocrático de las organizaciones, porque creo que vivimos en un tiempo donde existe mucha desilusión con las denominaciones, y siempre tenemos que analizar nuestro corazón, que no caigamos como los fariseos mm, en abrazar más las normas, claro, las normas de Dios sí, pero normas secundarias, como en este caso, no toques, no manejes en cuanto al vestido, la barba, o algunas organizaciones denominacionales también que abrazan ciertas cosas, ciertos ídolos y se olvidan del amor, la gracia, la honestidad. Qué importante es que todas las iglesias siempre cuidemos eso, que cuidemos nuestro corazón. No, sí, pero adelante, sí. ¿por qué menciono esta parte en esta historia? Eh, Porque resulta que ese fue un gatillante, por decirlo así, en el corazón de mi esposa.
Y en el corazón, porque yo ya venía hablando con algunos líderes de la iglesia, algunos hermanos, eh, y, y yo le dije al Señor, bueno, yo voy a ser honesto. Un día se me acerca una hermana y me pregunta, pastor, me dice, aquí en la Biblia, y me habla de un pasaje de cuando Jesús parece que estaba orando, no comprendo, porque la iglesia, la Pentecostal Unida dice, le quiero ser sincero, hermana, le dije, porque la Pentecostal Unida está en un grave error doctrinal Wow. y tenemos que tomar una decisión. Y ahí quedan claro. Y ahí empiezo yo a hablar con varios hermanos y bueno, todo ese proceso Y eso surgió, te quería preguntar, ¿cuál fue tu proceso? Porque siendo pastor, perteneciendo a una denominación unicitaria, la más grande del mundo, ¿cómo hacer esa transición? Porque ¿qué va a pasar contigo, con la iglesia? claro, Imagino que hay inseguridad, temores, momentos difíciles, un precio que pagar por apegarse a ser fiel a las escrituras, ¿no? claro, claro. Yo, bueno, ese fue lo que le mencioné hace un momento atrás, fue el proceso interno, más aquí Sí, familiar. sí, Y claro. luego empiezo a conversarlo con hermanos, a hacerle preguntas a algunos hermanos, empezó a dialogar. Y claro, estamos hablando de hermanos que eh, años y años en la unicidad, años. Sí. Eh, y ellos comenzaron a escucharme. Otra cosa que hice fue que yo desde el púlpito empecé a leer el texto bíblico, a hablar del Hijo de Dios, a hablar de que el Padre ha enviado al Hijo y que el Espíritu Santo es una persona. Empecé a hablar finalmente con el lenguaje bíblico. Ujú. Y eso empezó a generar muchas dudas. Se me acercaban a preguntar y yo empecé a presentar la doctrina como aparece en las Escrituras, hasta que llega el punto, un día, y aquí a lo mejor algunos, porque bueno, uno en el proceso no es perfecto, pero llega el punto en que quise hablar del libro de Gálatas, Ujú. en el capítulo 1 del verso 1 al 10. Y cuando me topo con eso, con ese texto, yo estaba en el púlpito y digo, Dios mío, ¿qué hago con este texto? Porque si explico verso por verso, me gusta ese estilo, Ujú. verso por verso, aquí habla de Jesucristo, de Dios el Padre. Tengo que explicar, a ver, si bien no se trata de la unicidad o trinidad en la carta, es verdad, pero tengo que abordar el texto. Ujú. Entonces, a la hora de abordar el texto, no, yo ahí fue tremendamente desafiado y ahí le cuento y le digo a toda la iglesia las cosas están mal doctrinalmente, moralmente, organizativamente, pero sobre todo es el tema doctrinal. Por este motivo me he dado cuenta que la Trinidad es verdad, que la Trinidad es lo correcto. Le pedí perdón a los hermanos de manera pública, porque yo bauticé a algunos trinitarios en el nombre de Jesucristo, en este caso los rebauticé, les pedí perdón de manera pública, me di Qué cuenta lindo. del error, eh, perdónenme hermanos, no sé, ahora tienen que tomar una decisión y ahí dejo la decisión en las manos de la iglesia. Si ustedes me dicen, ok, pastor, nos vemos, váyase, yo de verdad que lo entiendo, yo no quiero obligar a ninguno, le dije, y están los hermanos de testigos, así que ellos pueden testificar de esto, pero si no, para yo poder seguir enseñando Biblia, Ujú. partiendo del corazón de toda la doctrina que es el ser de Dios, es necesario salir de la organización. Y si ustedes quieren que yo sea su pastor, también van a tener que salir de la organización. Si no, comuníquense con la directiva, que manden otro pastor. Por lo demás, no tienen ninguna jurisdicción monetaria, material con nosotros, puesto que nosotros levantado la iglesia, nosotros compramos todo, pagamos la arriendo y todo, pero yo estoy dispuesto a el paso al costado si la gran mayoría de ustedes estima de que yo no puedo seguir siendo el pastor. Wow. Entonces, ahí empieza un proceso, algunos hermanos trataron de reconvenirme,
y la verdad es que, bueno, yo ya estaba convencido en mi corazón, les dije, mira, hermano, ya la mayoría de la iglesia, el más del 70% de la iglesia ha decidido seguir conmigo, y lo cual implica salir de la corporación. Eh, no hay nada que hacer, sigamos en paz, ve tú por tu camino, y los hermanos redactaron una carta, y yo le dije, lo correcto sería que se redacte una carta donde ustedes me soliciten ser el pastor, sea una solicitud formal, y así se hizo. Ujú. Entonces, hicieron una comitiva, renunciaron como iglesia local, renunciaron a la organización por motivos doctrinales, y yo hice mi carta mucho más densa, diciéndole que, densa en el sentido de información, Sí, diciéndole explicando que los había hecho, claro, motivos. que había hecho una investigación y que me he dado cuenta y he llegado a la conclusión que la doctrina bíblica es la doctrina de la Trinidad, Ujú. y que les reconvenía arrepentirse porque tristemente están en una herejía, y eso ha enfocado más que nada a los líderes, Sí. y la última parte enfocada a los hermanos, decirle, hermanos, estudien la escritura. No me acuerdo si la primera, la penúltima o la última parte, Ujú. pero hice dos secciones, como una enfocada a los líderes, la otra enfocada a los hermanos, porque lo que puse en mi carta, carta pública al presidente, por medio del presidente, a toda la directiva nacional y a todas las iglesias locales y a todos los hermanos que se congregan en todo lugar, les digo lo siguiente. Y ahí le escribí, yo no sé si eso lo habrán leído en la iglesia, no tengo idea si lo habrán leído en las reuniones de varones, en la directiva, no tengo idea. Lo que sí sé es que mi carta es pública, cualquier hermano puede pedirla y acceder a ella. Y ahí yo les coloco que como le digo, les invito a arrepentirse y a los hermanos a estudiar. Vayan a la historia, les pongo, vayan a la Biblia, no tuerzan el texto bíblico. A los pastores les digo, eso tiene consecuencias espirituales, eso es dañino, porque hay un enfoque, un sobreenfoque, oye, que el adulterio, que el alcohol, pero resulta que la herejía también es pecado. Claro. Entonces, es muy terrible porque te captura la mente. Ujú. Y una de las cosas que yo me di cuenta es que no te deja pensar, te lleva más allá o te hace torcer el texto bíblico, cosa de imponerle tú al texto. Hermano, ¿hubo un pasaje en particular que fue así muy, muy fuerte para ti? ¿Fue ese de Gálatas o qué pasaje fue? Bueno, primero, ese fue el de Gálatas, que eso fue cuando estaba en el púlpito, y el que me hizo mucho meditar cuando hablaba de la Sí, Theotokos sí, fue cuando los magos, estos sabios de Oriente, sí. visitan a María y visitan al niño y lo adoran, dice. Ujú. Entonces, y después, mirando ese pasaje, veo el de Lucas, cuando le dice Elizabeth a María, le dice, viene a mí la madre de mi Señor. Ujú. Entonces, esos son dos pasajes que yo observé, miré y me daba cuenta de que, a ver, no es solo que la naturaleza es Dios, sino que la persona de Cristo es Dios. Ujú. Y si la persona de Cristo es Dios, y ahí empieza a iluminar todos los otros pasajes, las oraciones, cuando Jesús ora la persona verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Ujú. Cuando Jesús llora el verdadero hombre y el verdadero Dios. Ahora, no es que, obviamente, no es que la lágrima que le cae es una lágrima divina, no, no, no es así, Claro, claro. pero la persona subyacente que está ahí es el verbo de Dios, es el Hijo de Dios. Sí. Y empieza desde ahí, desde el pasaje de Cristo en el vientre de María y de Cristo siendo niño, siendo adorado. Luego también Gracias. el pasaje de Hebreos capítulo 1, que fue tremendo cuando lo releí de nuevo. Y cuando dice, ¿cómo es que dice el capítulo 1? Cuando dice, aquí lo tengo. Este me llamó, este fue uno, Que dice porque que en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó es, heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. y después dice, mira,
el Sí, verso 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto o heredó. cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque hay un sobreénfasis en la iglesia pentecostal unida y la del nombre, de hablar del nombre, que el nombre de Dios es Jesús, Ujú. y que cuando interpreta, por ejemplo, este pasaje, que se refiere, es el nombre de Jesús, pero resulta que el pasaje sigue y dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Por lo tanto, la palabra nombre en ese versículo 4 de Hebreos capítulo 1 refiere no a la morfología de la palabra Jesús, sino que refiere a una categoría personal, el Hijo de Dios. Sí, Entonces, cuando, cuando entendí eso, dije, no, aquí, y evidentemente aquí el Hijo está en la eternidad. exacto. Y Y estaba viendo aquí también Gálatas, el que decías, me fui a verlo, dice Pablo, apóstol no de parte de hombre ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo. O sea, es apóstol por medio de Jesucristo y diferenciando las personas y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. exactamente, Gracia y paz exactamente. a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sí, Sí, claro, entonces cuando yo tengo que abordar el texto, yo, yo les dije, y ahí hubo unos que se me escandalizaron, y dije, bueno, aquí se ven claramente dos. sí, claro. Entonces, no, ellos se cierran, no, dicen, no, que el nombre, el nombre, el nombre, el nombre, y están muy pegados, tienen una manera de repente mágica de ver la frase en el nombre de Jesús. Ahora, quisiera preguntarte, ¿cuáles son cuáles son algunos retos para salir, o sea, estando naciendo que tu madre unicitaria, tu abuelo, rodeado, tus amistades, tu vida entera, tu identidad, y de repente tomar un paso así de fuerte, que es lo que te decía, que te felicitaba hace unos meses que estábamos en contacto, hermano, por tu valentía, porque se requiere mucha valentía decir, yo amo la verdad aunque me cueste. Eh, ¿Cuáles son algunas cosas cuáles son algunas consecuencias negativas, si lo que quieras abrir tu corazón, que se tiene que pasar para tomar ese paso valiente digo, que trae consecuencias sobre tu vida, tomar ese paso de valentía? Mire, desde el primer momento yo entendí que corría el riesgo de perderlo todo. Ojo, literalmente todo. O sea, incluso de recibir el desprecio de mi esposa, de mi hermana, de mi mamá, de todo. Yo asumí eso en mi corazón y dije, esta decisión, está esta probabilidad de que la gente, de recibir todo el rechazo de la gente, porque, a ver, pastor, yo era una persona que alegaba contra los trinitarios. Yo, no, 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 de hecho, trinitario era como un nivel intelectual inferior prácticamente. Wow. Entonces era desdecirme de todo eso y pedir perdón. Entonces yo sabía que corría el riesgo de perderlo literalmente todo. Yo creo que una de las cosas que hay que asumir es que, y ahí fue cuando vino a mi mente el pasaje cuando Jesús dice, bueno, el que no ama, el que ama más a padre, madre, hermano, hijo, esposo, más que a mí, no es digno de mí. Exacto, exacto, sí, Entonces ahí tomó tremenda relevancia el texto bíblico y tremenda literalidad, porque siempre lo vemos como tan lejano, ¿no? Tomó una relevancia y una literalidad tremenda, y lo primero que fui, asumí eso. Segundo, es solamente poner la esperanza en Cristo, porque mi pensamiento era, pero el Señor no me va a dejar, amén, el amén. Señor va a estar conmigo. Si el Señor está conmigo, es suficiente. Y yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mi familia, amo a mi iglesia, amo a mi hermano, pero yo amo más la verdad. Yo tengo Wow, que ser sí, honesto con mi mente, con mis pensamientos en relación a Dios, tengo que ser honesto, porque si no puedo seguir, yo me sentía tan urgente, porque yo me subía al púlpito y decía, no puedo seguir
hablando de Dios y respaldando una herejía tan grave. Porque alguien podrá decir, bueno, que no es necesario respaldarla, no, no te involucres tanto, la salida política, ¿no? La salida Ujú. intermedia. Pero no, eso no es así, porque entre tanto que tú estás en el círculo, tú asumes una dirección y hay una vinculación espiritual, porque la iglesia no es un negocio, la iglesia no es una empresa, hay vinculación espiritual. Claro. Entonces, asumir eso, amar mucho la verdad, entender, entender que estás jugando, comillas, jugando, entiéndase en el contexto de la palabra, Ujú. estás jugando con cosas que son eternas, Exacto. son las cosas de Dios, son peligrosas y que Dios no está jugando. Ujú. Exacto. Entonces a Dios tú no le puedes ocultar esto, tú no puedes ser irresponsable. Otra cosa que había mucho en mi corazón, yo no puedo ser irresponsable y pretender hacer iglesia sin el corazón de toda doctrina, que es Dios mismo. Así es. Entonces, eso había en mi mente sobre todo, pastor, el deseo de ser honesto. El Ujú. deseo de ser honesto, nada más que ser honesto. Así es. Y si tenía que pedir perdón, iba a pedir perdón. Y lo hice. De hecho, en esa reunión fue que hermanos que yo había rebautizado me levantaron la mano, me dijeron, pastor, estamos con usted porque hay que ser muy valiente para hacer lo que usted está haciendo. Sí. Y estamos con usted y vamos adelante. Así Qué que la lindo. consecuencia era negativa, evidentemente yo ya me la esperaba. Hay hermanos pastores, amigos pastores que me llamaban todos los días y desde ese día para adelante ya no me llamaron nunca más. Wow. Otros que me bloquearon de Facebook, eh, no me escribieron nunca más, gente que comió conmigo, que durmió en mi casa, que siempre tuvieron mis oraciones, nada, cerrar completamente las puertas, me eliminaron, me bloquearon. Wow. Eh, Me cuestionaban el hecho, porque yo en mis redes sociales y en mi Facebook, yo empecé una vez que ya hablé y comuniqué a mi iglesia primero y después a la corporación, yo después empecé abiertamente a decir, a ver, aquí hay errores, y empecé a Ujú. apuntar, empecé a decir nunca con, obviamente, nunca con vulgaridad ni nada, Ujú. ni nada Claro. por el Con estilo, respeto y con amor. con, Sí. con respeto, Sí. pero siempre honesto y verdadero. Entonces, a Ujú. algunos les choqueaba y decía, oye, pero si no es necesario, ¿por qué estás haciendo esto? No, 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 es que si es necesario, le decía yo. Exacto. Me Exacto. decían, no, es que eres poco ético. No, 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 no. Lo poco ético sería que haya veneno en esa olla y yo me quedara callado. Eso es lo poco ético. Exacto. Entonces, Sí. como que de repente hay valores, no sé si la palabra es valores, Sí. pero Sí. Sí. hay una comprensión de la realidad muy distinta. Entonces, y ahí entraban algunos a mi Facebook, algunos incluso tienen mi número de teléfono, me podrían haber llamado, nada, no, pero iban a la confrontación en el Facebook y siempre con argumentos muy carentes. Había un pastor que dijo, no, es que el hijo dejó de ser hijo cuando murió y Mm. ya no hay más hijo de Dios. Mm. Otro que salió de la Trinidad y me estaba recriminando porque él tuvo mala experiencia en la iglesia trinitaria. Y, pero nunca motivos de peso, de fondo. Sí. Y pastores con los que compartí años, no, ningún llamado, nada. El único que me mandó un mensaje que me dijo que estaba muy apenado, muy triste y estaba muy afectado, y yo creo que es así, fue el presidente de la corporación, el misionero. Mm. Él sí me mandó un mensaje, un audio, y él fue el único. Ahora, hay otros pastores con los que sí he hablado, sí han sido respetuosos, eh, amigos que me dijeron, mira, esto no tiene nada que ver, me molestan, sí, Sí. me dicen, vamos a seguir con la amistad, y yo le digo, ok, pero ten presente que yo también te voy a decir lo correcto, lo que es bíblico. Ok, Claro. ya, ok, y seguimos en eso. Qué bueno, hermano. ¿Cuáles han sido algunas de las cosas positivas? Vivir en la paz de la verdad de Dios, ¿no? ¿Cuáles algunas cosas positivas que ha valido la pena,
me imagino que fue un proceso bastante doloroso, ¿verdad? Sí, 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 no, fue doloroso. La iglesia también lo sufrió, lo Sí, resintió. Se fueron, como le decía, 30%, 32% de los hermanos. Hay hermanos que están convencidísimos de que la unicidad es un error y que la Trinidad es la verdad. La verdadera Trinidad, no la Trinidad mormona, sí, sino que la Trinidad ortodoxa e histórica es la verdad. Y hoy día están teniendo una tremenda lucha en su familia, porque hay parte de su familia que no cree. Entonces, yo veo que lo positivo es con, con la mayoría de las personas con las que he interactuado personalmente y le he abierto la escritura, el Señor, puedo decir, he sentido el respaldo del Señor. qué lindo. Puedo decir, el Señor está conmigo, porque cuando abro la escritura, ellos entienden que han estado en un error. De hecho, hay varios hermanos que incluso están dentro de la organización y están en esto del proceso de salida, pensándolo. Yo lo único que les puedo decir, la paz del Señor, como dice aquí el pastor Moore, no tiene precio. Es Amén. mejor, es mejor que cualquier otra cosa. Y lo positivo es que la iglesia se ha cohesionado, si bien sacar músculos o sacar elementos siempre es doloroso. Claro. Sin embargo, yo te puedo decir con toda propiedad, pastor, de que Dios sabe cómo tratar a su iglesia y que hay personas que sí tienen que salir a su tiempo, son podados, pero la iglesia permanece. Amén. Entonces, este grupo que quedó está mucho más cohesionado, gracias a Dios, hemos podido pagar el arriendo, seguimos adelante, seguimos Gracias. predicando, Gloria a están Dios. animados. Así que, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Viene a mi mente Filipenses capítulo 1, verso 12, donde Pablo dice, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias a todos los demás. Y dice, la mayoría de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Entonces, esa es nuestra oración, hermano, que el Señor te bendiga, te use con poder, que sea una etapa ahora, una etapa nueva en el ministerio, que al estar en la sana doctrina, en la ortodoxia, la doctrina recta que ha sido creída por todos los siglos en la iglesia, que el Señor traiga mucho fruto en tu ministerio y que a través de esto gente tome valor de abrir las escrituras, de indagar, de estudiar y también el valor, si es necesario, de alejarse, digo que sí es necesario, ¿no? Pero el valor en el momento que, que, que tomen ese valor, así como tú lo tomaste, ese paso de abandonar el error. Quiero preguntarte, tú, en el círculo cristiano, fíjate qué interesante que en el círculo de la falsa doctrina unicitaria, qué increíble que te dicen que los trinitarios no son salvos, que no son creyentes. Y hace poco me hicieron una pregunta, porque cada domingo me conecto desde mi canal de Carlos Andrés Moore o el de la iglesia, Tu Iglesia Vida, en YouTube y en Facebook, y la gente hace preguntas los domingos generalmente, y me preguntaron, ¿puede un unicitario ser salvo? Entonces yo aclaré de que una persona que en la iglesia unicitaria se le presenta a Cristo como su único y suficiente Salvador, que su muerte en la cruz llevó nuestros pecados, que se arrepiente, que cree en su muerte y resurrección y que clama al Señor, ¿verdad? Porque no se necesita tener una teología perfectamente correcta para poder entender que Cristo murió para salvarte y que Él es la única esperanza de tu vida para clamar a su nombre, ¿no? Porque dice la Biblia que todo el que clamara el nombre del Señor será salvo. Yo dije que sí, y que si esa persona está en el Señor y ha recibido a Cristo el Señor a través de su palabra, le va a ayudar y de su espíritu a salir del error. Entonces, algunos me criticaron mucho y algunos hicieron, inclusive comentaron de que no les podemos llamar hermanos, de que no pueden ser salvos. Pero sin embargo he preguntado a muchos pastores uno a uno, creyentes con experiencia, y ellos dicen no, o sea, están de acuerdo conmigo, es lo que la escritura dice, ¿no? En tu caso,
tú no recibiste al Señor y fuiste salvo y pasaste a ser hijo de Dios cuando empezaste a tener una concepción teológica correcta. El Señor te guió aún estando en un error doctrinal para que conocieras la verdadera postura bíblica en cuanto a la persona de Dios, ¿no? ¿Qué respondes tú a eso? ¿Eras salvo tú antes o te hiciste salvo hasta que abrazaste la teología correcta? Yo puedo decir con toda propiedad que yo sí era salvo del momento que creí, que caí de rodillas, que aborrecí el pecado, que me di cuenta de mi gran ofensa a un Dios santo y que Jesucristo es mi Señor. Amén. Yo creo, desde ese momento, yo fui y soy salvo. Amén. Y déjeme aquí extender un poquito. Mi hermana, como le decía yo en el testimonio, a ver, ella, y quizás hermanos trinitarios que me escuchan, o pastores trinitarios, o enseñadores, tengan presente esto, miren, por decirlo de alguna manera, imagínense tres círculos concéntricos, uno grande, uno intermedio y uno adentro. El más grande, el exterior, es la gran mayoría de gente unicitaria. Yo te puedo decir, son muy lindas personas y yo conozco cómo han aborrecido el pecado y aman al Señor, pero están engañados. Mírenlos con misericordia, están engañados. Sus maestros, el círculo interno, no el más adentro, sino que el segundo círculo, sus maestros no han sido diligentes con la escritura. Yo fui uno de esos Ujú. y repetía lo que sí el círculo más adentro, el núcleo, transmite, yo repetía lo que decía Eugenio Domínguez, yo repetía lo que decía Jorge Mendizábal, yo repetía lo que decía Ryan Crossley, yo repetía lo que decía David Bernard y varios otros, yo lo repetía. Y estas personas que están en el círculo más exterior, hermanos trinitarios, esas personas desean, muchos de ellos, me decía que la gran mayoría desean de Cristo, desean mucho de Cristo, pero son como bebés. Imagínense un Y bebé. esos son frutos de la obra del Espíritu, ¿eh? El desear a Cristo, el desear la santidad, el anhelar la palabra, eso es un fruto de Dios en el Exactamente. corazón. Sin Sí. ir más lejos, mi madre, ella siempre cuenta sus testimonios, eh, tenía un corazón lleno de odio contra una persona. Y cuando llega a la iglesia, Dios desarraigó todo eso. Y también lo mismo comenzó a llorar, a pedir al Señor, esto hace muchas décadas atrás. Y se convirtió ama al Señor. Todavía está viva mi mamá. Qué lindo. Ama al Señor. Mi hermana ama al Señor. Mi cuñado también en la inmundicia del pecado. Y se convirtió en una iglesia unicitaria. Ahora, y esto, hermanos trinitarios, esto es lo que necesitan los unicitarios, que ustedes vayan con la Biblia, pero entiendan algo, están tratando con bebés, con niñitos, con guaguitas, que están Mm, mal cuidados, que están en las manos equivocadas y necesitan una mano de amor que se les extienda y que les muestre la escritura. amén. Amén. Entonces, yo diría, pastor, y respondiendo a su pregunta, Sí. yo desde ese momento fui salvo cuando confesé al Señor, cuando caí de rodillas. Mis hermanos que yo he visto la transformación en sus vidas han sido salvos. Y mire, gracias a O Dios, sea, tú como pastor viste muchas almas transformadas por Cristo muchas. en tu ministerio dentro de la iglesia unicitaria, dentro del error de la falsa doctrina en cuanto a la persona de Dios, porque obviamente a la iglesia fue una comprensión de la verdad escritural, que en el concilio de Exactamente. Nicea tuvieron que pasar por un proceso de indagar en las escrituras, pero tú viste la mano de Cristo alcanzando personas, Sí, siendo sí. salvas, transformadas por el poder de Dios y del Espíritu.
Sí, sí, claro que sí. Ahí Sí, déjeme decir una última cosa sí, respecto de eso. ¿Cómo me doy cuenta de eso también? sí, Que cuando yo llego diciendo, ¿sabes qué? Hemos estado equivocados, la doctrina trinitaria es la verdadera y me voy a tomar el tiempo de enseñarle a cada uno de ustedes y empiezo a abrir la escritura, hay una recepción en los hermanos. Hermano, yo le dije, lo único que les pido es dejen que el texto hable. Si la Biblia dice que las manzanas son rojas y los plátanos son amarillos, creámosle a la Biblia. así es, qué Entonces, bueno, sí, dejemos que y en ello hubo inmediatamente, en la gran mayoría, en el 72% de los hermanos, no, el 78% de los hermanos, hubo una apertura de corazón, no, 72, sí, una apertura de corazón para, para comprender el texto bíblico. ¿Y quién hace eso sino el Espíritu? exacto, sí, Entonces, eso es lo que necesitan muchas personas unicitarias. Ahora sí, también está este círculo más interno, que son ya unicitarios más recalcitrantes, más duros, saben mucho de Biblia, eh, pero no tienen metodología. También, en algún sentido, también son víctimas, están en algún sentido, no es que lo sean completamente, sí, están simplemente repitiendo lo que escuchan de donde emana esta falsa doctrina. Una de las cosas, por ejemplo, que hacen estos líderes del círculo más interno es inmediatamente apuntar contra el concilio de Nicea. ujú, Increíblemente, esos unicitarios del círculo más interno, de los maestros unicitarios, dicen que el trinitario no cree que Jesús es Dios. Y, y resulta que precisamente lo que pasa en el concilio de Nicea es que los trinitarios están reafirmando que Jesús es Dios. claro, Entonces, exacto, porque es estaban toda reaccionando a la a la herejía verdad. arriana, el obispo hereje arriano en Alejandría que decía que hubo un tiempo en que Jesús no, que fue creado, que no era, y entonces Eh, el Concilio de Nicea reafirma totalmente la divinidad de Cristo, la absoluta Absolutamente. divinidad de Cristo, sí, Otro video, por ejemplo, que ahora anda dando vueltas de David Bernard, que dice cómo ganarse un trinitario. Entonces, Bernard dice, bueno, tienes que hacerles preguntas como, por ejemplo, ¿cuántos tronos hay en el cielo? ¿A cuántos va a mm, haber sentado en el cielo? ya he escuchado ¿O eso, cuántos centros de conciencia tiene Dios? Ese tipo de cosas. Entonces, eh, bueno, y resulta que dice, porque si cree, dice, porque una persona, dice Bernard, según los diccionarios, así dice en el video, según los diccionarios, una persona tiene un centro de conciencia. Y resulta que yo estuve revisando varios diccionarios y no hay ningún diccionario que refiera a una persona como centro de conciencia. Entonces, en inglés y en español, no, y lo que estoy tratando de decir es que sí, mucho de lo que asientan está respaldado sobre una falacia, mm, sobre una mentira, ya sea histórica, teológica, filosófica, gramatical, bíblica, todo, muchas de las cosas que asientan está, o son medias verdades, ujú. y eso hay que tenerlo muy, muy presente. Excelente, excelente. Creo que ha sido un programa muy, muy, edificante. Gracias por abrir tu corazón, hermano, por compartir esto. Gracias a todos los que están comentando, en el chat. Por favor, recomienden, si saben de alguien que necesita este video, mándaselo, compártelo. Y nuestra oración es que Dios trabaje en el corazón de algunas personas que están pasando por situaciones similares y que esto sea un video que les aliente en la fe a ser valientes y amar la verdad. Entonces, por favor, compártelo. Si no se han suscrito al canal de nuestra iglesia o a mi canal de Carlos Andrés Moore, suscríbanse. Hay mucho material de sana doctrina, de enseñanzas con el propósito de bendecir a la iglesia de Cristo. Y bueno, dejen aquí sus comentarios, qué es de bendición en este video, qué ha sido algo que descubriste, que fue de impacto, de bendición para tu vida. Y hermano, yo quisiera porque ya estamos terminando, quisiera, ¿qué consejo le das a alguna persona que está pasando por una situación similar, que se está dando cuenta que la doctrina en la que, de la organización en la que está no es exactamente fiel al texto bíblico? Alguna persona que está dentro de una iglesia unicitaria y está cuestionándose, ¿qué consejo le puedes dar? Bueno, primero un consejo espiritual o quizás pastoral. Una de las cosas que a mí me pasó, pastor, cuando me di cuenta es
fui al Señor y le dije, Dios mío, yo lo único que sé es que te amo. Amén. Lo único que sé es que te amo y por ese amor yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Declárale tu amor al Señor, ora a Él, busca su rostro, clama al Señor, llora lo que tienes que llorar si te has dado cuenta del error doctrinal y de la verdad. No cierres tu corazón al texto bíblico. Y lo otro, yo les decía, una de las cosas que yo plasmé en la carta, cualquier persona que te diga no leas, no investigues, no vayas a la historia, no es una persona de fiar. La ignorancia es la herramienta de los manipuladores. Entonces, ve a la historia, lee mucho, nútrete mucho, aprovecha aquí de tomar el curso con el pastor Moore, historia de la iglesia, hermenéutica, Hermenéutica. muy, Antiguo muy, Testamento, Nuevo Testamento, que les invitamos a que se inscriban en el seminario bíblico en línea porque es muy completo y formativo. amén. Eh, Fórmate y lo otro es, bueno, eso es espiritual, intelectual, toma valentía, toma aprecio. Mira, yo sé que es verdad, y hermanos que me pueden estar escuchando, como decimos, a lo mejor tú puedes tener una visión como intermedia, decir, bueno, ya, ok, yo acepto que Dios son tres personas, pero me quedo aquí en la unicidad total, nadie se da cuenta. Déjeme decirle algo ahí. Si la Biblia dice que es verdad, eres salvo por fe, por creer en Cristo, pero, pero también dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Si la doctrina verdadera no fuera importante, Pablo nunca hubiese escrito a los Gálatas, nunca hubiese escrito a los Corintios. La doctrina es elemental, todo cristiano debe crecer en la doctrina, por lo tanto no rehuses el crecimiento en el entendimiento de la palabra del Señor. Eso sería mi consejo y prepárate para el rechazo, Exacto. prepárate para la cruz. Eso te ofreció el Señor, una cruz y una resurrección. Todo lo demás, gloria al Señor por añadidura, pero bienvenidas a la cruz del Calvario. Amén. Pero ten ánimo porque el Señor está ahí. Amén. Excelentes, excelentes consejos. Muy buena palabra y muchísimas gracias, Pastor Daniel, por habernos dado este tiempo, por abrir tu corazón, por ser vulnerable y estoy seguro que el Señor va a ayudar a que en alguna buena tierra va a caer este testimonio y les va a motivar a estudiar las escrituras y a tomar valentía a algunas personas que lo escuchan. Y pues Amén. muchas gracias a todos los que se conectan, a todos los que comentaron. Comparte este video para que pueda llegar a muchas personas y sigamos adelante con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y recuerden que si quieres capacitarte en conocer cómo interpretar las escrituras en el seminario bíblico en línea, es un seminario interdenominacional. Lo único que necesitas es tener un deseo, un corazón para profundizar en las escrituras y vas a comenzar con la materia de hermenéutica. Son 24 clases, 50 Mm. horas de capacitación. ¿Has visto alguna de las clases, hermano Daniel? Sí, sí, claro. Hermenéutica. Sí, Es ajá, muy bueno, muy completo. Muy completo. excelente. Ya voy en la historia de la exegio, no recuerdo cómo se llama el título del, sí, el- en, historia de en- la exegese, en creo que cómo sí. sí, hay una sección de cómo ha sido interpretada la Biblia en el judaísmo, en los, Ajá, en los padres apostólicos, en la Edad Media, en la Reforma al presente. Entonces, me imagino vas en esa sección. en esa sección voy porque me llama mucho la atención, estoy volviendo a escuchar, volviendo a instruirme en hermenéutica. Bueno, que yo creo que soy el eterno estudiante. Así Es que a que, eso, a eso nos llama Dios. Nunca acabamos de aprender. a Así ver, a ver. que, no, qué bueno, hermano, pues me da mucho gusto por eso y pues son muy bienvenidos a ir a seminariobíblicoenlinea.com. Pueden inscribirse, van a recibir un correo de bienvenida y es muy sencillo, no hay excusa porque no hay Sí, excusa de que no tengo tiempo, no tengo dinero para ir a una escuela, porque todo es sencillo y se adapta a tu situación. Así que, a ver. pues les animo a ir a la página y me gustaría cerrar en una oración.
orar por tu vida, Pastor Daniel, y por tu iglesia y por hermanos que están escuchando, ¿sí? Vamos a Amén. orar. Amén. Bendito Dios y Padre, gracias por la libertad que encontramos en Cristo. Gracias porque tu palabra dice que si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Gracias porque tú nos exhortas, Gracias. Señor, a permanecer en tu palabra para ser tus discípulos. Y Amén. gracias, Señor, porque nos has revelado tu persona, tu amor, tu salvación. Sí, sí. Y gracias porque tú eres un Dios personal que tratas con nuestras vidas, que nos Amén. corriges, nos amas, nos guías, Señor, y diriges nuestro camino. Gracias por la vida del pastor Daniel, por su Sí, sí. vulnerabilidad, por su, Señor, integridad, honestidad de ver lo que tu palabra dice, Señor, y estar dispuesto a pagar el precio para, Señor, tomar una postura que honra lo que tú has revelado. Te Amén. pedimos, Señor, que tú bendigas su iglesia en gran manera, que les ayudes a ser una luz en ese lugar donde tú les has puesto, en Así es. Santiago de Chile, que mucha gente pueda continuar viniendo a los pies de Cristo y conociéndote, Señor. Amén. Te pedimos por toda la audiencia que está conectada ahorita, Señor, si tú sabes nuestra situación, si hay alguien que está pasando por un momento de confusión espiritual, sabemos que cuando hay confusión, Señor, que roba la paz, generalmente es una enseñanza que no viene de parte tuya, Señor, que tú les ayudes y les des tu paz y les des Así tu verdad y claridad, Señor, en cuanto a lo que tú has revelado y donde tú quieres que ellos estén, Señor. Dales la fuerza, el valor. Bendícenos, Señor. Despídenos con tu presencia, con tu paz, Señor, de este tiempo de testimonio. Gracias porque nos amas a pesar de lo que somos, a pesar así es. de que no somos dignos de ti. Tú nos amaste, nos buscaste y has sido paciente con nosotros, Señor. Te pedimos que tú abras los ojos de todos los que se encuentran, de muchas personas que se encuentran en el error y que les des tu paz Así al es. encontrar tu verdad, Señor. Clamamos Gracias. a ti y oramos, Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Pues hermano, muchas gracias. Que Dios te bendiga, te guarde. Muchos saludos para tu iglesia. Y Amén. pues eso ha sido un placer que estuviste con nosotros. Muchísimas gracias. Un placer, pastor, y bendiciones. Saludos a todos y gracias. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Bendiciones a todos. Igualmente, Dios les bendiga. Compartan esto, dale un like, compártelo, suscríbete al canal para que sea de bendición todo el material que hay arriba. Bendiciones.